Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contamos toda la última hora antes del evento de Apple del próximo martes. Os contaremos y mostraremos con mucho más detalle cómo serán las nuevas fundas de los iPhone 15. Actualizaremos con más información lo que os dijimos hace una semana sobre los próximos iPad Pro y su Magic Keyboard. Hablaremos de las últimas noticias sobre los más que posibles precios de los iPhone 15 y veremos en vídeo cómo serán sus nuevos colores. Y terminaremos hablando sobre cómo podréis seguir el evento de Apple con nosotros, los invitados que nos acompañarán en la retransmisión y os mostraré la app que ha lanzado un amigo nuestro que os gustará mucho si sois fanáticos de ver series y películas. Muy buenas amigos y bienvenidos a La Manzana Mordida y al último recopilatorio antes de lo que va a ser seguramente una semana con muchísimas novedades. En lo que a esta respecta, bueno, no hemos tenido gran cosa. No hemos tenido, por ejemplo, beta de iOS 17, por lo que ha sido relativamente tranquila. Salió una beta de tvOS, pero ya está. En cualquier caso, ya habéis visto que tenemos unos cuantos titulares que comentar y que, bueno, yo creo que van a alimentar un poquito más las ansias de que llegue el martes a muchos de vosotros. Antes de empezar, me vais a permitir que dé las gracias a estos 16 nuevos suscriptores de La Manzana Mordida Plus. De verdad, muchísimas gracias a cada uno de vosotros porque estáis contribuyendo a que el proyecto de La Manzana Mordida siga siendo sostenible y viable en el futuro. Con vuestra suscripción vais a poder acceder a un podcast exclusivo que publicamos todos los domingos en nuestra web. Vais a poder acceder a cursos, vais a poder acceder a la comunidad de Telegram con el resto de suscriptores para hablar entre vosotros o con nosotros. Y también vais a poder acceder a los regalos que hacemos cada mes. Todos los meses regalamos cositas, así que, bueno, es una muy buena oportunidad también para, quién sabe, haceros con productos de Apple. En fin, si os suscribís, visitad lamanzanamordida.com, nos ayudaréis mucho. Ahora sí, nos metemos a repasar todas las noticias de este vídeo. Vamos allá. En las últimas semanas os hemos estado contando que Apple planea dejar de vender sus fundas de piel. Este cambio es significativo ya que al final, pues bueno, han sido fundas que se han vendido durante muchísimos años convirtiéndolas en un producto bastante emblemático. Bueno, a pocos días del evento, cada vez hay más información sobre estas e incluso ya hemos podido ver sus posibles colores. En este tuit de Majin Buu muestra las posibles variantes que habría y añade que será un material similar a un paño para pulir, que la sensación parece ser muy similar, ¿no? Que el que, bueno, al parecer ha podido tocarlas. No solo hay fotos de estas nuevas fundas, gracias a Sony Dixon también hay vídeos. Sony Dixon, para que la gente lo sepa, es uno de los filtradores más conocidos sobre Apple. Bueno, en este vídeo se puede ver este nuevo material que, bueno, podría ser más ecológico y duradero que la piel, lo que es una buena noticia para muchos usuarios seguramente, que buscan una opción resistente a los golpes y a los arañazos, que era uno de los aspectos quizás más débiles de las fundas de piel, que con nada se arañaban o se desteñían y se dañaban, ¿no? Pero eso no es todo, porque Mark Gurman ha mencionado que espera que las correas de cuero del Apple Watch también dejen de venderse. Este es otro movimiento significativo ya que las correas de cuero son fruto de su colaboración con Hermes. Además, en este otro tuit comenta que Apple ha comenzado a ofrecer a sus trabajadores correas de Hermes con hasta un 90% de descuento, un movimiento que parece ser un intento de liquidar todo el inventario antes de lanzar los nuevos productos al mercado. En fin, en unos días ya vamos a salir de dudas. La semana pasada os contamos que Apple planea una renovación en 2024 no solo del iPad Pro, sino también de su Magic Keyboard. Según Mark Gurman, tendrá un trackpad más grande y será rediseñado haciendo que el iPad se parezca más a un portátil cuando esté conectado. Pues bien, en su newsletter de esta semana ha ofrecido nuevos datos, como por ejemplo que este utilizará el aluminio como parte de sus materiales de construcción. Así, cuando el iPad esté conectado será muy similar a un MacBook Air o a un MacBook Pro, en parte porque también el trackpad será más grande que el del Magic Keyboard actual. Yo particularmente celebro este nuevo posible diseño, pero no todos son buenas noticias. Este seguiría contando con un solo puerto USB-C, como pasa con el actual modelo, y también su precio sería mayor probablemente. El aluminio al final es más caro, por lo que es esperable que también Apple venda este nuevo teclado a un precio superior al actual, que en este momento cuesta 369 euros en su versión de 12 pulgadas y 429 euros en la versión del iPad de 12,9 pulgadas. En cualquier caso, si queréis conocer todas las novedades que se avecinan para los iPad, no solo para el iPad Pro, os invito a que veáis este vídeo que hicimos hace un par de semanas donde recopilamos todo lo que sabemos sobre ellos. Seguimos hablando de los iPad Pro, pero en este caso sobre sus posibles capacidades. Y es que un filtrador coreano con un historial de aciertos mixto ha publicado que el próximo iPad Pro, que se espera a principios de 2024, esté disponible con hasta 4 teras de almacenamiento.
El filtrador es el mismo que sugirió hace unas semanas que, por ejemplo, los iPhone 15 Pro partirán de 256 GB como capacidad mínima y que llegarán hasta los 2 teras como capacidad máxima. Si revisamos las opciones de almacenamiento que se venden con el iPad Pro actualmente, estas son 128 GB, 256, 512, 1 tera y 2 teras. Honestamente, las capacidades más altas me parecen bastante buenas y no sé qué necesidad hay en un equipo así de doblar la capacidad máxima que tenemos ahora mismo. En un Mac puedo llegar incluso a entenderlo, pero en el iPad, que todavía no hay apps tan profesionales que ocupen tanto espacio, tanto almacenamiento interno, en fin, no sé. Yo creo que lo que deberían replantearse en todo caso es la capacidad mínima. Lo digo porque a día de hoy y en un equipo de estas prestaciones que se parta de 128 GB, me parece de hacérselo mirar, sobre todo por el precio que tienen estos equipos. Particularmente veo más probable esto, el que doblen la capacidad mínima y parta de 256 GB a que llegue a los 4 teras de almacenamiento, lo cual, ya digo, encarecería mucho más un producto que no es para nada barato. Para que os hagáis una idea, el iPad Pro de 12,9 pulgadas de 2 teras de almacenamiento tiene un precio de 2.879,70 euros en su versión Wi-Fi y de 3.024,70 en la versión de Wi-Fi con datos móviles. Y ojo, esto sin sumar accesorios como el Apple Pencil y el teclado. Os lanzo la pregunta, ¿vale? Para que respondáis en los comentarios. ¿Es necesario un iPad de hasta 4 teras de almacenamiento? Y acto seguido también aprovecho. Decidme cuánto espacio estáis consumiendo ahora mismo en el vuestro. Venga, que estaré atento. Cambiamos de tercio y lo hacemos para hablar de los iPhone 15. Y es que, bueno, algo que ya os venimos diciendo desde hace un tiempo es que se avecina una subida de precios para estos nuevos iPhone. Y ahora, gracias al informe que han publicado los chicos de DigiTimes, podremos reafirmarlo casi con mucha más seguridad, si cabe. Según el analista de DigiTimes, Luke Lin, los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max podrían sufrir un importante aumento de precios, ¿vale? Y lo he citado textualmente, tal y como él lo ha reportado. Y esto en comparación con sus predecesores, ¿vale? Con respecto a los iPhone 14 Pro y Pro Max. Y él dice que es debido principalmente a el nuevo chasis de titanio que montarían ambos y a la tecnología de la cámara periscopio que montaría el modelo Pro Max. Por eso se explica que la subida de precio no se espere en los iPhone 15 normales, los cuales, como no van a tener ninguna de estas dos nuevas características, pues no se espera que su precio se vea muy afectado. Si no habéis visto nuestros vídeos anteriores, recuerdo que las previsiones anteriores sugerían un aumento de los precios de entre 100 y 200 dólares con respecto a los iPhone 14 Pro y Pro Max. Y el analista de DigiTimes concretamente pues no se desvía mucho de esa línea. Cree que el iPhone 15 Pro tendrá un precio que partirá de 1.099 dólares, es decir, 100 dólares más caro que el iPhone 14 Pro, y no especifica con respecto al Pro Max. Ahora os contaré sobre él. Y también es importante remarcar que esto es en dólares. En euros deberíamos sumarle los impuestos y que normalmente suelen ser subidas algo mayores por la fluctuación del valor euro-dólar. Vamos a irnos ahora a la Apple Store para que veáis los precios que tienen los iPhone 14 actuales y así que os hagáis una idea por dónde podrían andar los precios si hacemos la conversión en base a lo que ha dicho este analista. El iPhone 14 Pro ahora mismo parte de 1.321 euros. Bueno, eso el 14 Pro. Y el 14 Pro Max parte de 1.471. Así que, en base a lo que ha dicho este analista, me atrevería a decir que el iPhone 15 Pro, si le sumamos los impuestos y estas variaciones que hace a veces con los precios para equiparar el valor de las monedas, yo creo que el 15 Pro partiría de unos 1.500 euros, ¿sí? Y el 15 Pro Max no lo ha comentado en su informe, pero si nos ceñimos a lo que han dicho ya otros analistas, que podría haber un aumento de 200 dólares con respecto al 14 Pro Max, podríamos estar hablando de que tendría un precio de partida de unos 1.700 euros. Repito, 15 Pro, 1.500 euros, 15 Pro Max, 1.700 euros. Esto explica lo que dice Lin también en este artículo, y es que Apple ha pedido que se produzcan entre 80 y 90 millones de unidades de iPhone 15 para este periodo, que supone una caída de 10 millones con respecto a los iPhone 14 del año pasado. Ahora, ¿cuál es el iPhone que lidera la cuota de pedidos? El iPhone 15 Pro Max, seguido sucesivamente por el iPhone 15 Pro, el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus, en ese orden. Y antes de terminar esta noticia, este pequeño bloque de DigiTimes, quiero deciros algo. Y esto no lo digo yo, lo ha dicho este analista. Lo digo porque cuando hablo de los iPhone de otros años futuros, sé que la gente se tira de los pelos diciendo, pero ¿cómo hablas del iPhone del año que viene si todavía no han salido los de este año? Bueno, que sepáis que este analista ha afirmado en su publicación que según sus fuentes de la cadena de suministro, los modelos Pro del próximo año van a tener mayores tamaños de pantalla, pasando de las 6,1 y 6,7 pulgadas a 6,3 y 6,9 pulgadas.
Yo ahí lo dejo, no digo nada. Las fundas de los nuevos iPhone no son las únicas que se han dejado ver en vídeo en las últimas horas. También hemos podido ver unas maquetas de los iPhone 15 que dejan ver sus colores de una forma más detallada. El vídeo ha sido publicado por John Rottinger en su cuenta de X y que de confirmarse que estos sean los colores estaríamos, al menos en mi opinión, ante una de las generaciones con los colores más apagados de la historia. Los iPhone que muestra John son el iPhone azul, negro, amarillo, rosa y blanco, pero como podéis ver, tienen muy poca saturación y que incluso en algunos casos se puede confundir con el blanco, como es el caso, por ejemplo, del iPhone azul. El azul, según le dé la luz, en algunas circunstancias incluso podría parecer blanco. A mí particularmente, ¿qué queréis que os diga? No me gustan nada. Prefería las versiones de colores así contrastados y llamativos que hemos tenido en estos últimos años. Pero bueno, para gustos colores, nunca mejor dicho. ¿A vosotros qué os parecen? Decidme en los comentarios. Pero también hemos podido ver cómo lucirían los iPhone 15 Pro. Y estos honestamente sí que ya me gustan más. En el vídeo se pueden ver el color azul, negro espacial, gris titanio, lo voy a llamar así, y el color plata. Y después de verlos me reafirmo en lo que os dije el otro día. Y es que mis preferidos son el azul y el gris titanio, o como quiera que se llame, ¿vale? El que se quedaría fuera en esta generación es el color dorado, así que si alguno estaba diciendo yo este año me voy a comprar el iPhone dorado, tengo malas noticias, creo que os vais a tener que conformar con alguno de estos. También decidme en los comentarios cuál es vuestro iPhone Pro favorito, al menos en cuanto a color. Mark Gurman publicó el martes que Apple hará actualizaciones en sus tiendas en la noche del 12 de septiembre, el mismo día del evento. Normalmente, las ventas de productos comienzan la semana después del evento, por lo que esto nos lleva a creer que algunos de los nuevos productos que se puedan anunciar en el evento del martes podrían lanzarse en las tiendas tan pronto como el mismo miércoles 13 de septiembre. A ver, no esperéis que sean los iPhone ni los Apple Watch, ¿vale? Es difícil que un producto de estas características esté al día siguiente a la venta. Normalmente hacen las reservas el viernes de esa semana y luego no salen hasta el viernes de la siguiente para todo el mundo, así que no os hagáis películas. Ahora bien, si tuviera que adivinar, diría que Apple podría empezar a vender algunos de los accesorios que ya os comenté el otro día que podrían anunciarse en este evento, como por ejemplo el nuevo estuche de carga para los AirPods Pro, que podría tener el nuevo conector USB-C, y quién sabe si algún otro accesorio más, como podrían ser por ejemplo nuevas correas para los Apple Watch. También Mark Gurman dice que cabe la posibilidad de que sea simplemente para, bueno, adaptar las tiendas con los nuevos carteles de marketing de los nuevos productos, pero bueno, insisto, vamos a salir de dudas muy pronto, así que estad muy atentos al canal. Y precisamente con esto enlazo a la siguiente noticia. Y es que vamos a hablar de la cobertura que vamos a hacer en la manzana mordida del evento de Apple. Un evento que Apple ya ha anunciado, por supuesto, que va a emitir en directo desde su web, desde su canal de YouTube, y también se va a poder seguir desde el Apple TV. Pero bueno, por supuesto, como cada año os invitamos a seguirlo también con nosotros, porque como hacemos tradicionalmente, estaremos en directo para ir comentando y reaccionando a todos los anuncios de Apple. Todos los años lo pasamos muy bien. Es cierto que por derechos de copyright no tenemos autorización para retransmitir la emisión de Apple, pero ojo, eso no impide que lo pasemos muy bien, porque además lo que nosotros siempre recomendamos hacer es que pongáis el evento oficial de Apple en primer plano y a lo mejor pues a nosotros nos tengáis en segundo plano, muteáis la emisión de Apple y escuchéis el evento con nuestros comentarios, como si fuera, yo que sé, un partido de fútbol y escucháis los comentarios del programa de la radio. Algo así, o bueno, o pantalla partida, como veáis vosotros. Lo importante es que no vamos a estar solos, lo vamos a pasar muy bien y que os vais a enterar de todo, pero bueno, con esa chispa que nos caracteriza en estas ocasiones. Además es que no vamos a estar solos, vamos a estar muy bien acompañados, porque además de Fabián, David y un servidor, nos van a acompañar en la retransmisión Elena, del canal Chica Geek, Diego, del canal Me Llaman Geek, y Víctor Correal, de Nordic Wire, que tras unos cuantos eventos de ausencia, porque lo estaban emitiendo también ellos en su canal, en esta ocasión se viene con nosotros a nuestra retransmisión y eso ya sabéis lo que significa, que vamos a ser una muy buena tropa y las risas y el buen rollo está aseguradísimo. El evento de Apple va a comenzar a las 7 de la tarde hora española, pero nuestra retransmisión comenzará unos 20 minutos antes, a eso de las 7 menos 20 o así. Así que os invito a que estéis muy atentos al canal y ojo también a nuestro canal de difusión en Telegram, un canal de difusión al que podéis hacer
cuando queráis. Tenéis el enlace en la descripción de este vídeo. Es un canal que está abierto para todos, no tenéis que pagar nada, simplemente ahí yo os voy compartiendo cuando publicamos nuevos vídeos, hay alguna noticia importante de última hora, o en estos casos para pasaros los enlaces de las retransmisiones, avisaros de horarios y mucho más. Así que os invito a que os unáis, ya hay casi 10.000 miembros ahí. Y antes de despedir el vídeo de noticias me vais a permitir que os hable de Kernel. Kernel es una app que ha lanzado nuestro amigo Nikias Molina, la ha lanzado hace escasamente unos días y que está pensada para los que seáis amantes de las series y las películas y que os guste, pues eso, hacer un seguimiento de todo lo que vais viendo. Entre sus características principales están la posibilidad de poder hacer listas de reproducción, el poder compartir lo que estáis viendo con amigos y familiares, también vais a poder ver en qué plataformas se emiten esas series o películas que os interesan. También, imaginad que queréis saber cuántos días quedan para que se estrene una película determinada, pues vais a poder hacer un seguimiento de la cuenta atrás. En fin, es una aplicación que está bastante bien, que es totalmente gratuita y que tiene muchas mejoras ya planificadas, como por ejemplo, bueno, no puedo anticiparme, que Nikias me mata, pero que sepáis que vienen muchas mejoras y nuevas funciones. De verdad, os voy a dejar el enlace de descarga en la descripción del vídeo. Echadle un vistazo, es gratis, no cuesta nada. Que os gusta, os la quedáis, que no, pues la borráis. Pero de verdad, de esta forma también ayudáis a Nikias a que su proyecto pues sea sostenible, que al final se lo ha currado mucho y hacer una aplicación no es nada barato. Te mando un abrazo muy fuerte, Nikias. Un abrazo a ti y por supuesto a todo tu equipo. Y hemos llegado al final, amigos. Hemos llegado al final del vídeo y también me atreveré a decir, hemos llegado al final de la temporada de los recopilatorios de noticias que tienen que ver con los iPhone 15. De verdad, muchísimas gracias a todos los que habéis confiado en la manzana mordida para informaros sobre la información más fiable, esperemos que se confirme el martes, sobre estos nuevos iPhone. Nada, os invito a que estéis muy atentos a todos los vídeos que tenemos preparados para la próxima semana y para las siguientes, porque ahora para nosotros viene una época de muchísimo trabajo, pero que os podemos garantizar una cosa: prometemos hacer el mejor contenido posible, prometemos dar lo mejor que tenemos para que si decidís comprar alguno de los nuevos productos, los podáis disfrutar al máximo y sobre todo, si tenéis dudas, os podéis informar bien antes de tomar una decisión tan determinante como es comprar un iPhone, un Apple Watch, etc. Gracias por ver el vídeo, nos vemos mañana con más contenido aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!